Pasan bastantes horas, ¿no? Sí. Sí. Estás preocupada. Ya, ya. ¿Alguien creo que levanta la mano? No, no. Ya, muy bien. Ya vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas, ¿ya? Describe las alteraciones del corazón y de los grandes vasos que existen desde el nacimiento. Y esto se produce durante la tercera a octava semana de gestación por embriogénesis defectuosa. Pues las manifestaciones son poco después de nacer, ¿no? Y las consecuencias más importantes al tratamiento, endocarditis, hiperviscosidad, riesgos maternos y fetales, patologías residuales posoperatorias. La incidencia. En primer lugar, comunicación interventricular 25 a 30%. Luego, comunicación interauricular. Luego, ductus persistente. Después, 6 a 7%, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, coartación aórtica, transposición de grandes vasos o arterias, 5%, estenosis aórtica, 4 5%. ¿Ya? Esto es pregunta de examen también. ¿Ya? Lo más frecuente, comunicación interventricular. ¿Ya? Etiología. Pueden haber factores genéticos, familiares o cromosómicos, factores ambientales como exposición a rubiola congénita, ¿no? Rubiola infección. Causas productoras, cortocircuito izquierda-derecha, cortocircuito derecha-izquierda, alteraciones congénitas obstructivas. Recuerden que cortocircuitos son OSHUN, comunicación anormal entre cámaras o vasos sanguíneos. Ya. Vamos a hablar, para empezar, sobre la tetralogía de Fallot. Es la causa más frecuente de cardiopatía congénita cianógena. Representa el 5%. Eso es pregunta examen. Se debe a un desplazamiento anterosuperior del tabique infundibular. Las 4 características son, aquí están: aorta cabalgante, estenosis pulmonar, comunicación interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Esto siempre va a venir como pregunta de examen. Te va a venir como, ¿cuál de estas no es componente de la tetralogía de Fallot? O te va a venir, ¿cuál de estas es? Y tú, si te vienen las 4 alternativas, tú vas a tener que poner todas las anteriores, ¿no? Pero si además de esta te viene otra, como por ejemplo comunicación interauricular, ¿cuál no es? Marcas esa respuesta. ¿Bien? Morfología. Es un corazón aumentado de tamaño, en forma de bota, aorta proximal dilatada, sueco, ¿no? Tronco de la arteria pulmonar muestra hipoplasia. Cavidades cardíacas izquierdas tienen tamaño normal. La pared del ventrículo derecho muestra una importante hipertrofia. Ya. Nuevamente. Introducción. Es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente en la infancia. 5 a 6% de los pacientes no tratados viven a los 30 años. Ocupa entre un 5 a 10% del total de las cardiopatías de niños. Está conocido como el síndrome de bebé azul o mal azul. Fue descrito en 1673 por Stensen y diferenciado clínicamente por Fallot en 1813. Complejo malformativo de 4 componentes. Ya. Como les decía, esto siempre va a ser pregunta de examen, ¿no? Siempre, siempre, ¿eh? Bueno, comunicación intraventricular, estenosis pulmonar, acabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí al lado izquierdo vemos un corazón normal y al lado derecho un corazón con tetralogía de Fallot describiendo todo eso, ¿no? Se ve una hipertrofia del ventrículo derecho, una aorta cabalgante, una comunicación interventricular y una estenosis de la aorta pulmonar, de la arteria vena rama pulmonar, ¿no? Ven aquí, se puede diferenciar. Esto es importante que sepan, chicos. Ya. Aquí otra imagen parecida. Causas es un desarrollo normal de corazón del feto durante las 8 semanas de embarazo. De 3 a 8 semanas. Más importante, cuarta semana, ya les había dicho. Se desconoce la anomalía embriológica exacta que explica
la tetralogía Fallot, lo que se reconoce es que durante el desarrollo existe una desviación anterior y cefálica del tabique infundibular. Esto da como resultado la comunicación interventricular, conduciendo a una obstrucción posterior del tracto de salida del ventrículo derecho. Se cree que la hipertrofia del ventrículo derecho resultante es una respuesta de la obstrucción de la comunicación interventricular grande, ¿no? Causas: enlace genético, factor de transcripción, consumo excesivo de alcohol durante el embarazo, síndrome de alcoholismo fetal, consumo de medicamentos durante el embarazo, anticonvulsivos, puede ocurrir como parte de un síndrome de Down o DiGeorge. Aproximadamente el 15% de los pacientes presentan estos síndromes. Características clínicas. Con los avances en la detección de ultrasonido obstétrico, muchos bebés con tetralogía de Fallot son diagnosticados prenatalmente, ¿no? Los lactantes no diagnosticados con obstrucción grave y flujo pulmonar adecuado suelen presentarse en el periodo neonatal inmediato con cianosis profunda. Pueden ser remitidos para una evaluación cardiológica y diagnosticados durante la evaluación de un soplo observado en la sala de recién nacidos o en el curso de la atención del niño sano. Los lactantes con obstrucción mínima también son asintomáticos al principio. Pueden desarrollar síntomas de sobrecirculación pulmonar, insuficiencia cardíaca en las primeras 4 o 6 semanas. Características clínicas. Episodios hipercianóticos. Vasodilatación periférica y hiperventilación cuando se agita o enfada. Hipernia más irritabilidad y puede calmar con una posición en cuclillas. Auscultación cardíaca. En la auscultación el primer ruido cardíaco es normal y el segundo ruido cardíaco suele ser único porque el componente pulmonar rara vez es audible. Ya. El tercer y cuarto ruido cardíaco son infrecuentes. Es posible que se escuche un clic sistólico temprano a lo largo del borde externo izquierdo que se cree que se debe al flujo hacia la aorta ascendente dilatada. Murmullo, por la obstrucción de la salida del ventrículo derecho. El soplo se debe tanto al grado de obstrucción como a la cantidad de flujo a través de la obstrucción. Diagnóstico prenatal, a través de un cribado prenatal y ecocardiografía fetal. Ecocardiografía. La ecocardiografía bidimensional y el examen Doppler permiten la evaluación de todas las características esenciales de la tetralogía de Fallot y desempeña un papel crucial en el diagnóstico y la evaluación preoperatoria. Básicamente, el diagnóstico debería ser prenatal, ¿no? Ya, electrocardiograma. El electrocardiograma de tetralogía de Fallot muestra ondas P prominente en B1, lo que se ve aquí en asterisco. No sé si se ve aquí el cursor. Lo que sugiere agrandamiento de la aurícula derecha. También hay fuerzas prominentes del ventrículo derecho, ondas R altas en B1, una onda T vertical en B1 y un eje hacia la derecha marcado, lo que sugiere hipertrofia del ventrículo derecho. Radiografía de tórax muestra un corazón en forma de bota. Eso también lo preguntan en la CENAM. Con el vértice hacia arriba y un segmento cóncavo de la arteria pulmonar principal. El tamaño del corazón suele ser normal y el flujo pulmonar parecerá normal o disminuido. Se puede ver un arco aórtico derecho en el 25% de los pacientes. Cateterismo cardíaco. Tratamiento. En recién nacidos sintomáticos, infusión de prostaglandina E1. Vasodilatador arteriolar, dependiendo de la lesión, aumenta el flujo pulmonar e incrementa el flujo sistémico. Está indicada para su uso en recién nacidos con flujo sanguíneo pulmonar dependiente de los conductos, que incluyen atresia pulmonar, atresia tricuspidea, tetralogía de Fallot y a menudo mejorará la saturación de oxígeno sistémico en bebés con transposición de los grandes vasos. Crisis hipercianóticas. Las crisis hipercianóticas requieren intervención inmediata. Los primeros pasos son: se colocan los lactantes en posición genupectoral,
en cuclillas, ¿no? En cuclillas de boca hacia abajo, ¿no? Los niños mayores suelen acuclillarse espontáneamente y no desarrollan las crisis hipercianóticas, porque ellos ya saben que cuando hacen eso, mejora, ya no están tan azules. Se establece un entorno tranquilo, se administra oxígeno suplementario y administra líquidos por vía intravenosa para la expansión del volumen. Si la crisis persiste, la terapia médica convencional incluye morfina, fenilefrina y beta bloqueantes, como propanolol o esmolol. Entonces, aquí vemos los medicamentos mencionados, ¿no? Como el esmolol, morfina, fenilefrina, propanolol, administrados en forma intravenosa o subcutánea, como la morfina. Dosis inicial 0.1 miligramo por kilogramo, dosis máxima 0.1 por kilogramo de morfina. Propanolol oral, inicialmente 1 a 2 miligramos por kilogramo de dosis cada 6 horas, si es preciso aumentar a razón de 1 miligramo por kilogramo por día cada 24 horas, hasta un máximo de 5 miligramos por kilogramo por día. Y el tratamiento definitivo consiste en la cirugía correctora de la tetralogía de Fallot. La reparación completa de la tetralogía de Fallot consiste en el cierre de la comunicación interventricular con un parche, la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho con resección muscular de este y valvuloplastía pulmonar, y cuando se justifica la plastía de aumento con parche del tronco de la arteria pulmonar. Si hay hipoplasia significativa del anillo de la válvula pulmonar, se coloca un parche transanular. Por lo general se realiza una cirugía programada a los 2 a 6 meses de vida, pero puede efectuarse en cualquier momento si hay síntomas o si la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho es grave. Tratamiento paliativo. En algunos recién nacidos con bajo peso o con anatomía compleja, puede preferirse un procedimiento paliativo inicial a la reparación completa. El procedimiento habitual es con una derivación Black-Lock-Townsend Thomas modificada, en la que se conecta la arteria subclavia, como se ve aquí, a la arteria pulmonar homolateral con un injerto sintético. Más recientemente, la intervención transcatéter para colocar el tubo endovascular, STEM, en el tracto de la salida del ventrículo derecho, se ha utilizado como procedimiento paliativo alternativo con buenos resultados. La tasa de mortalidad perioperatoria en la reparación completa es menos del 5% en la tetralogía de Fallot no complicada. En los pacientes no tratados, la tasa de supervivencia del 55% a los 5 años y del 30% a los 10 años. Tratamiento postoperatorio, betabloqueadores como propanolol, diuréticos como furosemida, espironolactona. Furosemida 2 miligramos por kilogramo por día cada 24 horas. Espironolactona 1 a 3 miligramos por kilogramo por día en 1 a 2 dosis. Antiagregante plaquetario, aspirina 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis una vez al día. Y sildenafil en el caso de hipertensión pulmonar. Ya. Ahora continuamos con persistencia del conducto arterioso. Introducción. El conducto arterioso permite la mezcla de sangre sistémica y pulmonar, necesario durante la vida fetal para desviar la sangre ventricular derecha de los vasos pulmonares no ventilados tras la primera respiración postparto del neonato. El flujo ductal se invierte y discurre de izquierda a derecha. Su persistencia por más de 3 meses se considera normal. Hasta 3 meses, pregunta de examen. El conducto arterioso se desarrolla del sexto arco aórtico. Se oblitera funcionalmente al nacimiento y anatómicamente durante las primeras semanas de vida. Su persistencia por más de 3 meses se considera normal. En niños prematuros y en los que nacen en poblaciones de gran altitud, el cierre del conducto arterioso se retrasa. Produce paso de sangre de la aorta a la arteria pulmonar y condición de hiperflujo pulmonar e hipervolemia que al llegar a las cavidades izquierdas produce dilatación del ventrículo izquierdo como consecuencia de la sobrecarga diastólica.
Etiología: no se puede identificar una causa específica, pero es probable que su etiología sea multifactorial. Se asocia con trisomías 21, 18 y 13, con los síndromes de Char-Noonan, rubella congénita, síndromes de deleción 4Q, 16p13 y de Chark. Frecuente en el sexo femenino, en áreas urbanas de mayor altitud, cuando existen antecedentes de consanguinidad entre padres, cuadros febriles e infecciones maternas durante la gestación. Exposición materna a fluoxetina, prematuro y bajo peso al nacimiento, restricción del crecimiento intrauterino. Clasificación: pueden ser silentes, pequeños, moderados o grandes. Cuando son silentes, pacientes que no presentan soplo ni datos de hipertensión arterial pulmonar y son diagnosticados solo por ecocardiografía. Pequeños, pacientes con soplo continuo audible, insignificantes, cambios hemodinámicos sin sobrecarga en cavidades izquierdas ni hipertensión arterial pulmonar. Moderados, pacientes con soplo continuo, pulsos amplios, sobrecarga de volumen en cavidades izquierdas, hipertensión arterial pulmonar leve moderada, con o sin datos de insuficiencia cardíaca leve, compensadora. Y grandes, pacientes con soplo continuo, pulsos amplios, sobrecarga importante de volumen en cavidades izquierdas, hipertensión arterial pulmonar moderada o severa, con datos clínicos de insuficiencia cardíaca descompensada. Cuadro clínico. Cuando es pequeño es asintomático. Pulsos colapsantes de volumen alto se deben al efecto de fuga de sangre que retrocede por el conducto. Un soplo continuo y sonoro en maquinaria en el segundo espacio intercostal izquierdo puede asociarse a un frémito palpable. Un defecto grande provoca un cortocircuito importante de izquierda a derecha y puede conducir a la aparición de hipertrofia ventricular izquierda con edema pulmonar que provoca fallo de crecimiento y taquicardia. A nivel superior, ¿no? Presión arterial de presión de pulso ancha, pulso colapsante. El corazón, latido apical notorio debido a un soplo continuo en maquinaria del ventrículo izquierdo, ausente en los recién nacidos debido a la resistencia vascular pulmonar elevada. Frémito palpable. Diagnóstico: electrocardiograma. Normal o hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que depende de la magnitud del cortocircuito. Radiografía: el corazón tiene tamaño y contornos normales o puede haber aumento del tamaño de aurícula y ventrículo izquierdo. Y otra vez, más importante, una ecocardiografía, estudio Doppler. Criterios diagnósticos: poco frecuente en adultos. Los adultos con conducto arterioso permeable de tamaño pequeño o moderado suelen cursar asintomáticos al menos hasta la edad madura. Ensanchamiento de la presión del pulso, un ruido SO2 intenso, soplo continuo sobre el área pulmonar izquierda, es común el frémito. No hay síntomas a menos que desarrolle insuficiencia ventrículo izquierdo o hipertensión pulmonar. La lesión se observa mejor con resonancia, tomografía, angiografía con medio de contraste. Tratamiento: cierre farmacológico en los recién nacidos. Indometacina. Puede inducir el cierre si se administra precozmente al inhibir la producción de prostaciclinas. 0.1 miligramos por kilogramo de indometacina para menores de 1 kilogramo y 0.2 para mayores de 1 kilogramo, seguidos de 0.1 miligramos por kilogramo de peso diarios los días 2 al 7 por vía oral o intravenosa en 1 hora. Implica riesgo de enterocolitis necrosante, hemorragia intracraneal y toxicidad renal, la indometacina, ¿no? Cierre quirúrgico. Puede realizarse una ligadura o el pinzamiento del conducto a través de una toracotomía izquierda. Bajo riesgo y con mínimas posibilidades de persistencia, obviamente, ¿no? Es mejor con radiología, no con
Radiología intervencionista, ¿no? Ahí es más preciso incluso, y ya no lo puedes someter a una cirugía. ¿Ya? Atención médica prenatal temprana. Complicaciones e efectos como insuficiencia cardíaca, arritmias o hipertensión pulmonar puede aumentar el riesgo de que surjan complicaciones durante el embarazo. Controlar la hipertensión y el nivel de glucosa. Complicaciones, insuficiencia cardíaca. Se presenta por sobrecarga de volumen y en los niños se manifiesta con retraso de crecimiento, disnea y dificultad respiratoria. Endarteritis infecciosa. Su incidencia es baja, pero a partir del tercer decenio o segundo de vida incrementa. Cuando esto sucede, las vegetaciones se acumulan en el cabo pulmonar del conducto y se manifiesta como embolia pulmonar. Pregunta examen, embolia pulmonar. Hipertensión pulmonar. Se relaciona con el tamaño de la comunicación, el conducto arterioso aislado, amplio y con gran cortocircuito de izquierda a derecha es un factor de riesgo para hipertensión pulmonar. Pronóstico. Causa una elevada tasa de mortalidad por insuficiencia cardíaca en etapas tempranas de la vida. Y cortocircuitos más pequeños son compatibles con supervivencia a largo plazo y la insuficiencia cardíaca es la complicación tardía más común. Ya. Ahora vamos a hablar sobre coartación de aorta. Dentro de las cardiopatías congénitas, la coartación de aorta es la más frecuente, 5 a 7%. Su prevalencia estimada es de 0.2 por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, la incidencia puede ser mayor como los encontrados en autopsias de neonatos, entre el 10 y 17%. En pacientes portadores de síndromes genéticos y o cromosómicos como de Young, de Dior y de Turner se presenta con incidencia mayor, de 15 hasta 47%. La primera descripción de la enfermedad fue realizada por Morgan y Meeker en 1760, pero recién en 1944 Crawford reportó la primera cirugía reparadora. La primera cirugía en niños fue descrita por Kirkland en 1952. ¿Ven este fremito? Aquí. Esta es la coartación de aorta. Este fremito. Ya. El origen etimológico de la palabra aorta es griego, que deriva a su vez del verbo que significa elevar. ¿Ya? Se divide en dos grandes tramos, torácica y abdominal. Que esto lo saben ustedes mejor que yo, porque bueno, todos no hemos estudiado anatomía, pero ustedes están más frescos en eso. Pero bueno, para describirlo, ¿no? Aorta ascendente es el inicio de la aorta y nace en el ventrículo izquierdo del corazón. Se encuentra detrás del esternón y mide entre 2 y 3.5 centímetros de grosor. Arco o callado aórtico. Esta parte de la aorta con forma de arco o semicircunferencia que se encuentra entre la aorta ascendente y descendente a la izquierda de la columna vertebral. Aorta descendente o torácica, la parte de la aorta que va desde el arco aórtico hasta el lugar donde se viven en ambas arterias ilíacas y la sacra media. Y aorta abdominal desde el diafragma hasta la bifurcación de la misma. Bueno, un resumen de lo que acabo de mencionar. Función, transportar y distribuir sangre rica en oxígeno. Inervación, plexo cardíaco, superficial y profunda, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Simpático aumenta la frecuencia. Impulsa la conducción y contracción, aumenta el flujo sanguíneo dilatando los vasos coronarios, aportando más oxígeno y nutrientes al miocardio. Parasimpático neumogástrico provoca disminución de la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia de contracción contra las arterias coronarias, provoca la vasoconstricción coronaria y favorece la liberación de acetilcolina, disminuyendo la contractibilidad auricular. Epidemiología. La coartación de la aorta representa el 5-8% de todos los defectos congénitos del corazón. La prevalencia como forma aislada es de aproximadamente 3 por 10.000 nacidos vivos. ¿Ven este fremito? Esto es como una estenosis, ¿no? Que puede llegar a ser intramural o de todo el vaso. Esto es la coartación.
Generalmente consiste en una estenosis de la parte superior de la aorta torácica, descendente a nivel del ductus, yuxtaductal. Esto van a preguntar en el examen. ¿Qué nivel? Yuxtaductal. Entonces van a contestar yuxtaductal. Puede ser congénita o adquirida. Teorías que intentarían explicar esta patología. Una teoría hemodinámica que explicaría esta patología por las alteraciones del flujo sanguíneo a nivel del istmo aórtico durante la vida fetal. Una teoría embriogénica que trataría de apoyar el patrón de migración cefálica normal en el desarrollo del arco aórtico. Y por último, la teoría propuesta por Skoda, que se basa en el crecimiento normal del tejido ductal dentro de la aorta. Clasificación. La primera clasificación realizada por Bonnet, eso está mal escrito, 1937, dividía esta patología en función de la anatomía y la edad en preductal infantil o postductal del adulto. Sin embargo, se desechó ya que ambos tipos pueden encontrarse a cualquier edad. En función de la edad, neonatal, infantil y del adulto. Según el segmento de presentación, yuxtaductal, ísmica y del arco transverso. ¿Cuáles van a preguntar más frecuente? El yuxtaductal. Según la presencia o no de lesiones asociadas en simple o compleja. Cuadro clínico varía de acuerdo a la edad de presentación, ¿no? Neonato generalmente se manifiesta como una situación de extrema gravedad. Cuando el ductus se cierra, aparecen signos de insuficiencia cardíaca severa y shock cardiogénico. Se debe al cierre del ductus, ¿no? Porque antes de este lo estaba compensando. En el neonato puede producir falla cardíaca aguda, acidosis, shock cardiogénico, fracaso multiorgánico y muerte. Ya. Coartación de aorta. Yuxtaductal es una estenosis que no necesariamente puede ser total de todo el vaso, puede ser solamente de la parte de arriba, como un frémito, nada más. Lactantes, tactipnia y alteraciones del crecimiento. Los padres describen irritabilidad, sudoración y dificultad de la alimentación. Niños y adultos, intolerancia al ejercicio e incluso fatiga similar a la claudicación en las extremidades inferiores. Diagnóstico. Electrocardiograma. No es específico en el neonato, generalmente mostrará taquicardia sinusal, eje derecho e hipertrofia ventricular derecha en niños mayores y adolescentes. Se pueden observar signos de hipertrofia ventricular izquierda. Radiografía de tórax. Cardiomegalia moderada o severa, con signos de hiperflujo pulmonar y de congestión pulmonar. En niños mayores y en adultos, la radiografía de tórax suele ser normal. Ecocardiograma. La ecocardiografía Doppler es el método diagnóstico fundamental para la detección de la coartación aórtica. En el lactante y el niño pequeño resulta más fácil definir la severidad y los gradientes de presión en la zona afectada. Desde el plano supraesternal, la zona de la coartación aórtica aparece como un estrechamiento localizado, generalmente después del origen de la arteria subclavia izquierda. Cateterismo cardíaco y angiografía. El cateterismo y la angiografía permiten demostrar la anatomía de la zona coartada, su severidad y su extensión. Se consideran significativos los gradientes superiores a 20 milímetros de mercurio. Angioresonancia magnética. Define la localización y la severidad de la coartación, la anatomía del arco aórtico, el istmo y el área de dilatación postestenótica. Tomografía computarizada. En las coartaciones tratadas mediante angioplastia con stent, la presencia de este ocasiona artefactos en la resonancia magnética que impiden evaluar la evolución de estos pacientes, por lo que la tomografía computarizada resulta la técnica de elección en estos casos. Porque los stent son metálicos, ¿no? Puede modificarse su disposición u otra cosa del stent.
Excluyendo la cortación crítica del neonato, los pacientes sobreviven como media hasta los 34 años de edad. Resulta imprescindible intentar mantener el flujo en la aorta distal a la cortación mediante la persistencia del ductus, para lo cual se utiliza infusión de prostaglandinas, el apoyo de la función ventricular con inotrópicos y diuréticos y asistencia respiratoria mecánica en caso necesario, para evitar el cierre, ¿no?, del ductus. Introducción de un catéter por vía femoral a través de la zona estenótica con un balón de angioplastía que, inflado a alta presión, conseguiría romper la íntima y la media del segmento coórtico coartado. Actualmente se están desarrollando nuevos stents biodegradables que se absorben en unos 3 a 6 meses tras su colocación y que no afectarían al crecimiento, como ven en esta imagen. Se ha colocado un stent en la zona estenótica de la cortación aórtica. Procedimiento quirúrgico: resección de cortación. Incisión transversa, abordaje, toracotomía posterolateral, anestesia general valenciana, posición de cúbito dorsal lateral. Lo que hoy más que todo se utiliza son los stents, ¿no? Sobre todo a edad de inicio temprano de la vida, ¿no? Porque esto ayuda bastante más que una cirugía. Cuando son diagnosticados tardíamente, ahí sí, ¿no? Incluso ahí, primero se colocan los stents. ¿Qué se hacía antes? Resección y anastomosis terminolateral. La resección del segmento coartado descrita por Crawford en 1944 ha sido la técnica de disección comparada con los resultados de otras técnicas, aunque existe una disección y una movilización mayor de la arteria aorta proximal y distal en la zona de coartación. Una cirugía muy cruenta, ¿no? Muy grande. Muy grande. Tras la resección de la zona de cortación y la movilización extensa de la aorta ascendente y el arco aórtico, se realiza una anastomosis terminal que elimina el estrechamiento. Anastomosis terminolateral extendida que elimina la zona de cortación y la hipoplasia del istmo aórtico. Esto es aún más grande, ¿no? Porque haces un corte lateral. Artroplastía con parche. Bouchelt en 1961 describe esta técnica en un intento de disminuir el porcentaje de recortaciones que inicialmente presentaba la técnica anterior. Técnicas antiguas, ¿no? Pero que se hacían, ¿no? No habían los stents. Técnica de artroplastía con parche. Esta técnica necesita una menor movilización de la aorta, aunque no elimina la zona de tejido ductal. Artroplastía con flap de subclavia. Esta técnica, escrita por Waldhausen y Narworth en 1966, se realiza como en las técnicas anteriores a través de una toracotomía lateral pinzando la aorta proximal de la arteria subclavia de izquierda y distal en la zona de coartación. Son técnicas muy agresivas, ¿no? Pero también depende, ¿no? Si la cortación es muy severa, hay que operar. Y artroplastía con flap de subclavia. Se puede observar la aorta descendente y la arteria subclavia izquierda abiertas longitudinalmente. Posteriormente se secciona la arteria subclavia, se desliza sobre la aorta sobrepasando la zona de la cortación, ampliando esta. Interposición de injerto. Esta técnica se reserva para pacientes adultos y niños mayores que hayan terminado la etapa de crecimiento. Consiste en la resección del tejido obstructivo, colocando en su lugar un homoinjerto o un tubo de Dacron en el lugar del segmento de aorta resecado. La principal desventaja de su técnica es el tiempo de oclusión aórtica. Tras la ligadura del ductus arterioso, la resección de la zona de estrechamiento aórtico se interpone en la zona resecada un injerto generalmente de Dacron. Son gruesos. Recuerden que la aorta es un tejido grueso, es como un tubo prácticamente, incluso de paredes más gruesas que un tubo. Complicaciones. Recoartación, ¿no? Se define como la obstrucción que representa un gradiente superior a 20 milímetros de mercurio en el lugar de la reparación y que oscila entre el 7 y el 43% dependiendo de la edad de reparación y la técnica utilizada.
Paraplegia, la incidencia es del 0.41% dependiendo del tiempo de pinzamiento y del daño que produzca. Presentar las colaterales aórticas. Aneurisma, más frecuente tras la corrección con parche. Hipertensión arterial, aproximadamente el 30% de los pacientes presentan hipertensión arterial postquirúrgica, independientemente del éxito de la corrección. Su incidencia aumenta con la edad de corrección. Dolor abdominal que puede producirse a los 2 o 3 días de la cirugía y se cree relacionado con un componente vascular mesentérico que en raras ocasiones requiere tratamiento quirúrgico. La insuficiencia renal puede presentarse incluso antes de la cirugía en neonatos que presentan sintomatología grave. Ya. A ver. Ya terminé. Dejar de presentar. Bueno, hemos avanzado con 3 temas. Anillas vasculares también lo tengo, pero es muy largo. Lo tengo que resumir. Pienso hacerlo algo más sencillo. No viene tanto en las preguntas. Eso sí, en la siguiente clase tenemos que hacer aneurisma de la aorta torácica, defectos del tabique interauricular, defectos del tabique interventricular. Son temas fuertes. Este no es de la válvula mitral. Y en la última clase el resto de temas que son 4 temas. O sea, nos faltarían 2 a 3 clases como máximo. Cintia, tendríamos que acabar esta semana para dar su examen. ¿Cómo van de exámenes? ¿Han terminado todos sus exámenes? ¿Han terminado todas sus clases o todavía no? Doctora, esta semana y la siguiente que viene estamos dando exámenes de clínica médica. Tal vez podría hacer ese examen por el 24, pero sería de consultar con mis compañeros, doctora. Ya, esto más bien, no sé si esta semana te puedes dar una vuelta. ¿Ya siguen rotando? No todavía, ¿no? El miércoles, no, el jueves, doctora, voy a estar rotando en Juliaca. Me buscas para ver lo de las notas de las prácticas, para enviarle al doctor Ya, Vidal. doctora. Ya. ¿Ya? Por favor, porque hay que hacer eso y, bueno, acabar esta semana las clases teóricas y después de su siguiente semana de exámenes en clínica médica y damos el examen. Sí, doctora, por favor. ¿Ya? Doctora, Para acabar, pues lo más antes posible, para que... esta Porque semana sería para terminar las clases. la semana pasada hubo consejo de la facultad y ahí aprobamos de que sí o sí las clases tenían que acabar antes del 2 de agosto este semestre, porque ustedes ya acaban este año, ¿no es cierto? Sí, doctora. Entonces, para que puedan empezar las clases cuanto antes del siguiente semestre, porque tengo entendido que tanto los ginecólogos nombrados como los pediatras nombrados van a empezar cuanto antes sus clases para que el semestre sea en 15 semanas para que puedan alcanzar a su internado correctamente. Y ojalá que sea esto así, ¿no? Para que no tengan inconvenientes ustedes. Todos los están apoyando, chicos, todos los estamos apoyando para que puedan hacer su internado en las fechas previstas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Muchas Nada más que gracias, informar, doctora. ojalá que les vaya bien. Muy bien, entonces nos vemos. Coordinamos las siguientes clases entonces. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Chao, cuídense. Hasta luego. Chao, no voy a salir. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, Yusef, Evelyn. Hasta luego, doctora.